Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto poder saludarlos en esta hora. Ya nos gozamos en la alabanza, ya adoramos el santo nombre de nuestro Dios. Ahora nos toca escuchar su bendita palabra. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 28, 19 y 20. Y cuando lo tenga, me da un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Pues la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pues ya oramos para que Dios nos use en esta hora para exponer su palabra. Y el tema de hoy se titula La gran comisión de los hijos de Dios. Amén. Todos nosotros tenemos una comisión, hermanos. Cuando los grandes líderes del antiguo pacto, solo voy a mencionar algunos, Moisés, antes de ir a la presencia de Dios, él dejó una ley establecida, la ley de Dios. Se la dio al pueblo de Israel y les dijo: tienen que obedecer todo lo que está escrito en esta ley para que ustedes sean bendecidos y para que ustedes sean prosperados. Lo mismo podemos decir de este gran líder, el conquistador Josué. Antes de que él también partiera a la eternidad, él le dijo al pueblo de Israel: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Verdad? Él les dijo al pueblo de Israel que escogieran siempre obedecer la palabra, la ley de Moisés y todo lo que Dios les había encomendado para que ellos siguieran conquistando la tierra prometida. Amén. El más grande de todos los líderes que ha existido es el Señor Yeshua HaMashiach. Amén. Y él, antes de ir a la diestra del Padre, porque él está ahí sentado en autoridad, antes de que él ascendiera al cielo, él les dejó a sus discípulos, y no nada más a los discípulos, sino a nosotros. Hasta el día de hoy se hace efectiva esa palabra, porque nosotros somos hijos de Dios y por lo tanto somos sus discípulos. Él dejó esta gran comisión, una comisión que a veces la gente ha olvidado, que la gente pasa por alto y que no debería de ser así. Vamos a estar estudiando 3 puntos importantes de la lectura que nosotros hicimos. Como punto número 1, el Señor nos está diciendo aquí en su palabra que leímos, Mateo 28, 19, ¿verdad? Dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Nosotros, hermanos, somos los que tenemos que ir a buscar a las almas. Hay veces que la gente va a llegar. En este tiempo tenemos mucho alcance. ¿Por qué? Porque tenemos las redes sociales, porque ya nos movemos en un ámbito tecnológico como nunca antes se había visto. Y tenemos muchos medios de comunicación también, como el móvil, ¿verdad? Como las computadoras. Podemos chatear con una persona ya más fácilmente. Los hermanos que nos están viendo desde otros países, hay mucha facilidad para que nosotros tengamos un alcance del evangelio, que la gente se convierta.
Amén. Y el Señor, ¿qué nos encomendó? Nos dijo, vayan y hagan discípulos. La gente a veces no quiere ser discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un imitador de su maestro. Es un seguidor de Dios en este caso. Nosotros tenemos que ir y hacer discípulos a quienes, a todas las naciones, no nada más a una nación. Gloria a Dios que aquí en Estados Unidos se mueve mucha gente de muchos países. Tenemos la facilidad que con un solo lenguaje, el inglés, nosotros podemos compartir el evangelio a esas personas. Ya no tenemos una limitante de tener que aprender tantos idiomas, porque un solo idioma nos une en esta gran nación que es el idioma inglés. Pero dice aquí, ¿y cómo lo vamos a lograr? Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 1:8. Ahí en Hechos 1:8 es bien importante que nosotros lo estudiemos bien profundamente. Pero hoy nos vamos a enfocar solamente a la gran comisión que es el evangelismo. Dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Por eso estábamos cantando ese hermoso canto, ¿verdad? Y lléname, lléname, lléname de tu presencia. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros podamos ir a alcanzar a las almas perdidas, a esas personas que están en la oscuridad, a esas personas que el enemigo los tiene bajo yugo, bajo un azote, esas personas que son esclavos, no nada más físicamente del pecado, sino también mentalmente. Hay muchas personas que son esclavos del pecado. Entonces nosotros, dice la palabra, que debemos de ser llenos del Espíritu Santo y vamos a recibir ese poder. Y cuando recibamos ese poder, aquí dice, me seréis testigos en Jerusalén. Jerusalén simboliza nuestra familia, tener un alcance familiar, predicar a nuestra familia, compartirles las buenas nuevas del evangelio a nuestros amigos, a nuestros parientes cercanos, a esa gente que está alrededor de nosotros. Son ellos los que necesitan escuchar la palabra de Dios. También dice ahí, en toda Judea. Ahí, hermanos, la Judea simboliza nuestros vecinos, nuestros alrededores, donde nosotros estamos viviendo, también donde nos desenvolvemos en nuestros trabajos. Toda esa gente que está alrededor de nosotros simboliza Judea. También dice aquí lo que acabamos de leer de Hechos 1:8. Me seréis testigos en Samaria. Samaria simboliza el país donde nosotros radicamos, el país donde nosotros estamos viviendo. El evangelio tiene que ser compartido en este país. Gloria a Dios que Estados Unidos de América tiene muchas iglesias cristianas evangélicas de varias denominaciones. En este país se invoca el nombre del Señor. Por eso este país es bendecido, es prosperado, porque la mayoría de las personas invocamos el nombre del Señor. Por eso es de que, pero aún así hay mucha gente que necesita ser alcanzada aquí en Estados Unidos. Hay de muchas religiones todavía, muchas personas que no están sirviendo a Dios y que siguen viviendo en tinieblas. También está mencionando aquí que me seréis testigos
hasta lo último de la tierra. Ahí ya es todas las naciones a nivel internacional. El alcance que Dios quiere tener y que la visión siempre fue esa y siempre será esa de Dios, es ir a predicar a todas las naciones, predicar a toda criatura. Todo lo que respira debe de alabar al Señor. Esa es la gran comisión. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. En Romanos 10, 14 al 15 dice: ¿cómo pues me invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Es bien hermoso este versículo que nosotros acabamos de leer, porque dice: ¿y cómo van a escuchar? ¿Cómo ellos van a aprender si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no han sido enviados? Todos nosotros ya hemos sido enviados porque el Señor Jesucristo ya nos dio esa gran comisión, nos dejó ese mandamiento antes de Él partir a la diestra del Padre. Él nos los dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ya nosotros hemos sido enviados. Es un mandamiento que Él nos dio, es una ordenanza que todos debemos obedecer. No hay excepción, hermano. Usted tiene que empezar a crecer, empezar a fructificar. Amén. Dice aquí: pero si usted decide no hacerlo, vamos a leer que nos dice el Evangelio de según San Juan, capítulo 15 y versículo 2. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Amén. Dice la palabra, aquí la Biblia de las Américas dice: todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. En la versión de la Reina Valera 1960 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Todos los que estamos aquí, hermanos, vamos a fructificar. Todos los que estamos aquí vamos a crecer. Tenemos que traer almas nuevas aquí a la iglesia. Tenemos que hacer discípulos. Cada uno de nosotros debe de tener discípulos a quien estarle enseñando la palabra. Esta semana yo estaba discipulando a una persona y se siente hermoso porque le empiezas a enseñar la Biblia y le dices: mire, usted abra su Biblia en Génesis. Y ya la persona abre la Biblia en Génesis. El número grande es el capítulo, el número pequeño es el versículo. Cosas básicas que la gente no sabe. ¿Por qué? Porque no han leído la Biblia, porque ellos necesitan ser instruidos por nosotros. Ellos aprenden, no saben cuántos libros tiene la Biblia. No saben quién fue nuestro padre Abraham. No saben quién fue el hijo de Abraham. Ellos necesitan ser discipulados. Todas las personas, no nada más los adultos, los jóvenes necesitan aprender. Los niños necesitan aprender la palabra de Dios. Necesitan ellos alguien que los esté discipulando, alguien que les esté enseñando. Gloria a Dios por el hermano
Carlos, que él está discipulando a varias personas, ¿verdad? No nada más de este país, sino él tiene discípulos también en México y ahí están, ¿verdad? Las personas se ponen de acuerdo, a tal hora nos vamos a conectar y es bien bonito. Eso es lo que quiere Dios, esa es la gran comisión que Él estableció en Mateo 28:19. Amén. Después de esto, hermanos, este es un proceso hermoso. Es así como la iglesia empieza a crecer. Eso es lo que Dios quiere, porque dice la palabra, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya una vez que nosotros alcanzamos esas almas, una vez que ellos están llegando a la iglesia, que ellos están escuchando palabra, que ellos están aprendiendo en un discipulado, tienen su mentor, tienen su maestro, ahora ellos ya crecieron, ahora ellos ya saben orar, ahora ellos ya saben clamar a Dios, ahora ellos empiezan a leer la Biblia, empiezan a tener una intimidad con Dios. Esas personas empiezan a tener un crecimiento espiritual. ¿Cuál es el paso que sigue? Bautizarse. El bautismo es bien importante, que la persona que nosotros estamos discipulando llegue a bautizarse. ¿Por qué? Porque el bautismo, dice la Biblia, que es para perdón de los pecados. Ahí es donde Dios hace la obra en nosotros. La gente cuando se bautiza se hace por inmersión. Baja a las aguas, ya sea en un río, ya sea en el mar, pero esa persona tiene que bajar a las aguas. Cuando ellos bajan a las aguas, es un simbolismo. Cuando ellos queda el cuerpo totalmente sumergido, dice que simboliza que el viejo hombre queda ahí y resurge un nuevo hombre o una nueva mujer. Y vamos a leer lo que dice aquí la palabra. Mire que cuando el Señor, ¿cuántos se acuerdan? Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Él los tuvo que llevar, ¿verdad? Por cierto camino. Pero cuando ellos llegaron al mar, ahí dice que Dios los tuvo que bautizar. No puede una persona que no ha sido bautizada entrar a la tierra prometida. Tiene que ser bautizado. Es un paso de obediencia que se da. El bautismo, más que otra cosa, es un paso de obediencia, porque aquí está escrito. No nos los hemos inventado los siervos de Dios, no. Mire, ahí en primera carta a los Corintios 10:2, ahí nos explica el apóstol lo que hizo el pueblo de Israel simbólicamente. Ellos tuvieron que ser bautizados, hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 2, dice: y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ellos salieron de la esclavitud, una persona que salió del mundo está saliendo de la esclavitud del pecado. Dios había manifestado su gloria, mandando todas las plagas al pueblo de Egipto. Él se dio a conocer con su pueblo. Es lo mismo con las almas que vienen a Cristo. Dios se da a conocer con ellos. Empiezan ellos a tener una intimidad, empiezan a convivir aquí con los hermanos, empezamos a tener una coinonía, empezamos a vivir en armonía y esa persona empieza a creer y empieza a tener una comunión más íntima con Dios. Y es el momento que debe de llegar a bautizarse. Cuando esta persona se bautiza, dice ahí, mire cómo Juan, que le pusieron por sobrenombre Juan el Bautista, él lo hacía.
Y el mismo Señor Jesucristo cumplió este paso de obediencia porque Él fue bautizado por Juan el Bautista. Imagínense si el Señor Yeshua lo hizo, ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer? Y mire, vamos a leer ahí Marcos 1:4. Solamente para que usted se dé cuenta cómo es, qué significa el bautismo. El bautismo es un tema muy extenso, muy extenso. Solo quiero que nosotros entendamos un poco lo que es la gran comisión. Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Aunque el Señor Jesucristo nació sin pecado, porque Él es el segundo Adán, recordemos que Adán fue creado y en él no hubo pecado al principio, después Él cayó. El Señor Jesucristo, Él, aunque no había nacido con pecado, Él cumplió este paso. Él obedeció y se bautizó. Y dice que cuando Él se bautizó, descendió una paloma y la voz del Padre se escuchó desde el cielo y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ahí en el bautizo Él recibió el Espíritu Santo. Y si usted lee más profundamente esto en su casa, se va a dar cuenta que de ahí el Señor es llevado al desierto y es tentado por el diablo, que el Señor lo venció y no hubo, ¿verdad?, nada que el diablo hiciera contra el Señor. Ni un día pudo soportar el diablo al Señor Jesucristo. Él todos los días tenía que huir de su presencia porque el Señor Jesucristo lo venció hasta lo último y hasta el día de hoy Él está vencido y derrotado. Entonces, mire, hermano, es bien importante que si usted no se ha bautizado, si usted está allá congregándose, conectándose ahí en línea, es bueno que se conecte en línea. Ya nació usted de nuevo, ya recibió a Cristo como su Salvador, ha crecido, escucha predicación. Esto es necesario que usted sea bautizado. Nosotros aquí estamos para servirlos. Si usted quiere ser bautizado, empiece a congregarse aquí con nosotros y usted va a crecer. Vamos a dejar ya nuestra nueva dirección que nosotros tenemos para que usted haga este paso de obediencia. Y los que están aquí, los que no han sido bautizados, yo les animo para que hagan esto, porque es un mandamiento del Señor. Amén. Y como punto número 3, dice ahí Mateo, ¿verdad?, nuestra lectura bíblica del principio, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Cuando ya nosotros ya recibimos al Señor Jesucristo, ya nos compartieron, ya crecimos, ahora después nos bautizamos, es necesario que esta persona siga aprendiendo. Mire, la palabra de Dios se sigue aprendiendo todos los días. Dios nos habla algo nuevo. Todos los días. Esta palabra no tiene fin, dice la palabra aquí mismo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La ciencia acabará, todo se acabará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Amén. Y es necesario que nosotros todos los días nos sigamos alimentando espiritualmente, porque si no tenemos ese alimento espiritual, la persona empieza a decaer, la persona se empieza a desanimar, la persona se entibia. ¿Y qué dice la palabra de los tibios? Que el Señor los vomita de su boca. Y eso es terrible, hermanos. Entonces dice aquí la palabra que nosotros debemos enseñarlos, que nosotros debemos
encaminarlos en ese camino recto. Y esa misma persona que ahora ya creció, que alcanzó un nivel espiritual, el nivel espiritual donde Dios lo quiere, esa persona empieza a crecer. Esa persona, Dios lo empieza a usar y le otorga un ministerio. Dios le otorga un don. La persona que menos tiene es uno, por lo menos, un don, ¿verdad? Un talento. ¿Cuántas personas no necesitamos de músicos? Necesitamos gente que se levante con esos talentos, ¿verdad? Que Dios les ha dado para servir, el don de servicio. Esas personas necesitamos esos ministerios que se levanten de evangelismo, esos maestros. Necesitamos pastores que se levanten en otras naciones. Necesitamos mucho, hermanos. Dice la palabra que la mies es mucha y los obreros son pocos. Por eso Dios siempre nos está diciendo, vayan y prediquen el evangelio. Ve y háblale a tu amigo. Ve y háblale a tu amiga. Ve y predícale a tu madre, a tu papá si no conoce. Ve y predícale a tu hermano. Es necesario que lo hagamos y que los enseñemos también a ellos, porque ellos, así como sean ganados, ellos después también tienen que invitar a otros. Ellos también tienen que fructificar, porque si no, ¿qué les va a pasar? Lo que habíamos dicho, ¿verdad? Lo que dice el Señor, que será cortado. Una persona que no fructifica, lamentablemente es cortada. Cortada, que se le corta la bendición. Es una persona infértil, una persona que no ha podido dar a luz a ningún discípulo. Y eso es triste, hermanos, y eso Dios no lo quiere. Pero dice que el que empieza a fructificar, Dios lo empieza a limpiar más y da mucho más fruto. Hace rato yo les decía, todos los que estamos aquí vamos a fructificar. Somos hijos de Dios, somos tierra fértil. Nosotros vamos a dar a luz, así como es usted. Así igualito va a dar a luz a un hijo espiritual. El hijo espiritual va a hacer lo mismo que usted. Si él lo ve a usted orando, su hijo también va a estar orando. ¿Sí o no? Así son nuestros hijos. Usted se postra a orar y al hijo le gusta orar. Por ejemplo, ahorita que estoy viendo a mi sobrina Ariana, ella ve a su mamá, a su papá orando. Y cuando yo he llegado a orar con ella, yo me admiro cómo esa niña ora. Porque ella ha aprendido aquí en las reuniones también. Ella me ve a mí, ella ve a todos los que nos reunimos aquí y ella clama a Dios de una manera extraordinaria. Pues así van a ser nuestros discípulos, así van a ser nuestros hijos espirituales. Recuerde, la gente nos está viendo. La gente está poniendo su mirada en nosotros, no nada más para seguirnos. Tantito uno falla y también te van a criticar, ¿verdad? Pero si tú lo enseñas a tu discípulo a orar, a buscar la palabra de Dios, él va a ser igual que tú. Igual va a tener la paciencia de enseñar a otro y va a decir, mira hermano, ahora yo ya gané a otra alma, ahora yo ya traje a otros dos, yo le compartí a cierta persona en mi trabajo y a él le gustó y él quiere venir, y así es como empieza a crecer la iglesia. Es necesario que lo hagamos, hermano. Es necesario que nosotros crezcamos. Usted, amigo, amiga que me escucha en línea, si no se puede conectar, si no puede venir presencialmente, invite a otros a que se conecten también. Mándeles el link, ¿verdad? La Iglesia Fuente de Vida Eterna está ahora compartiendo una palabra de poder, una palabra que te va a animar. ¿Quieres escucharla? Te mando el link de YouTube, o van a estar en Facebook Live. Comparte la página, compartan a la gente. La gente necesita escuchar palabra de Dios. La gente está allá afuera enferma, la gente está necesitada, la gente quiere escuchar palabra de vida. ¿Y dónde van a escuchar la palabra de vida? Con nosotros, los siervos de Dios, con nosotros, sus hijos. Amén. Voy a terminar con esto, hermanos. Cuando el pueblo de Israel
salió de la esclavitud de Egipto y ellos cruzaron el Mar Rojo. Dice la palabra que todo se quedó ahí, ¿verdad? Los carros del faraón que los iban siguiendo, el mismo faraón que iba ahí detrás de ellos, todo se quedó ahí cuando el Señor dice que cuando Moisés extendió su vara y dice que el Señor trajo un viento oriental recio, ¿verdad? Y cerró el mar. Dice que ahí se quedó todo la esclavitud, todos los enemigos que los habían acechado, que los habían humillado, que los habían menospreciado, todo se quedó ahí. Así es lo que Dios quiere con nosotros, que nazcamos de nuevo. Cuando uno viene a la iglesia, cuando uno está perseverando, cuando uno no falta de escuchar la palabra, el que venimos a los servicios de oración, que estamos consecutivamente buscando la presencia de Dios, empezamos a crecer espiritualmente, empezamos a fructificar. Nuestra vida ya no es la misma, ya ni siquiera, mira, no te va a ir bien nada más aquí dentro de la iglesia, en ministerios, en dones, en talentos. Empiezas a prosperar en tu trabajo, empiezas a cambiar tu ambiente laboral, empiezas a cambiar tu ambiente familiar, empiezas a crecer tú como persona. Los estudiantes hasta se vuelven más sobresalientes. Créame que cuando uno estudia la palabra hasta te vuelves más intelectual. Yo no sé de dónde, cómo es, yo no sé cómo Dios trabaja, pero hay algo hermoso, algo poderoso, que tú empiezas a hablar diferente, empiezas a actuar diferente y Dios te empieza a transformar y empiezas a ser próspero en todos tus caminos. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, pero necesitamos obedecer, necesitamos cumplir la gran comisión que ha sido establecida hace más de 2000 años. Es necesario que nosotros empecemos a fructificar, empecemos a crecer. Amén. Pues con esto voy a cerrar, hermanos. Dice la palabra, ¿verdad? Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios estará con nosotros siempre. Él lo prometió, Él lo cumplirá, Él lo cumple, Él está hoy aquí. Y así cuando tú hables la palabra, no tengas miedo qué vas a decir o qué vas a hablar. El Espíritu Santo es el que te va a poner la palabra en tu boca, la palabra adecuada que la persona quiere escuchar. No temas abrir la boca, abre la boca, habla de la palabra de Dios y Dios estará contigo todos los días. No nada más dice, voy a estar contigo después de que tú hables de mí, de mi evangelio, de mi palabra, 1 año, 2, no, dice todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te dejarás solo, nunca más serás huérfano, nunca más pelearás las batallas solo, siempre estará Dios contigo y Dios está con cada uno de nosotros. Amén. Pues esta, hermanos, es la palabra que Dios me dio y pues en ese mismo sentir yo les invito que nos pongamos de pie y vamos a orar. Que Dios nos ayude a hacer